Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy MaryAbeille y en esta ocasión les traigo un video un poco distinto. Primero, porque no es sobre anime ni nada por el estilo. Segundo, porque esta vez el proceso del dibujo lo grabé con Clip Studio Paint, así que no se ve la pantalla como en los videos anteriores. Este dibujo lo hice en junio, antes de que empezara el Mundial, y la verdad no sabía que lo había grabado, fue accidental, pero cuando me di cuenta de que lo tenía, pensé, bueno, ¿por qué no? No estaba segura de si hacer este video cuando el Mundial ya terminó y todo eso, pero al final decidí que sí. Y bueno, lo edité un poco para que no fuera tan corto y aquí estamos. Pero tengo que confesar que aunque vi algunos partidos, no sé nada de fútbol. Hice este dibujo porque me interesaron los diseños de las mascotas y porque me pidieron que hiciera algún dibujo relacionado al Mundial. Y honestamente estoy contenta con el resultado. Me gusta mucho adaptar personajes a mi estilo. Pero ya que no sé de fútbol, en este video voy a centrarme en explicarles el proceso de mi dibujo. También les hablaré un poco de lo que pienso de los diseños de las mascotas de los mundiales. Voy a aprovechar este momento para presentarles a las mascotas de este mundial que acaba de terminar. El águila calva se llama Clutch, el alce se llama Maple, no sé si se pronuncia así, y el jaguar Sayu, con Z. Me encanta la idea de que los mundiales tengan mascotas, debe ser muy divertido diseñarlas para que representen a los países en cuestión y para promocionar el evento. De hecho, ojalá les hubieran dado más uso a estas mascotas como en los mundiales anteriores. Mi mascota favorita de todos los mundiales es Echo de 2014. Me parece que de todas es la más bonita y la mejor hecha. Me encantan sus colores y formas. Mi segunda favorita creo que es World Cup Willy. No sé si se pronuncia así, World Cup Willy. Aunque la verdad casi todas me gustan, así que es más fácil decirles cuáles no me gustan. No me gustan para nada las de 2006 y 2002. Honestamente me parecen incluso desagradables, lo siento. Hay otras que me parecen un poco extrañas, pero no están tan mal. ¿Saben qué? Mejor hago una tier list y la dejo en pantalla para que la vean. Las tres de este año me parecen bonitas, pero siento que les falta algo. Quería verlas en mi estilo, porque pensé que tal vez podrían verse mejor en 2D. Déjenme en los comentarios qué les pareció mi versión. También quería agregar que me creé un Redbubble recientemente, por si quieren comprar productos que tengan mis dibujos. Ahora, con respecto al proceso de mi dibujo, tal vez se dieron cuenta de que tuve que rehacer los bocetos para las poses de Sayu y Maple. A veces sucede que una pose, aunque tenga potencial, no nos termina de convencer, o puede que sea muy complicada o que no funcione con el resto del dibujo. Me alegra haber descartado las otras que hice antes, siento que el dibujo está más balanceado y tierno con las que terminé eligiendo. Por supuesto, para elegir estas poses tuve que ver bastantes referencias, pero siempre es importante dar nuestro propio toque a los dibujos, así que intento no copiar, aunque a veces en el pasado sí que he dibujado la misma pose, pero en mi estilo, por falta de creatividad. Pero ningún dibujo que he hecho ha sido calcado, por supuesto. En fin, me fui por las ramas. Normalmente después del primer boceto hago otra capa que es como el segundo boceto, para ir puliendo los detalles y corregir errores que muchas veces no había notado antes. Sin embargo, ya notarán que no estuve muy contenta con la cara de Sayu y la cambié varias veces durante todo el proceso,
incluso ya cuando tenía las líneas listas. Fue un personaje bastante difícil de adaptar a mi estilo, pero me gustó al final. Otra cosa que me costó un poco fue agregar las texturas que los personajes tienen en el pelaje o las plumas. Suelo simplificar personajes en mi estilo, así que las texturas de los uniformes las omití. Pero me costó bastante colorear las alas de Clutch, ya que el original tenía un patrón algo complicado. Al final decidí cambiarle un poco el diseño para que combinaran con mi estilo. Tampoco seguí al 100% las manchas de Sayu. Aún así, creo que quedaron bien. También batallé bastante con el fondo. Al principio se me había ocurrido dibujar un campo de fútbol, pero no lo hice porque no me convenció la idea, en especial al considerar que solo eran 3 personajes y que no les había agregado mucha perspectiva. Intenté varias cosas como agregar manchas de color detrás de los personajes, pero no me gustó. Al final se me ocurrió hacer algo que se viera un poco más festivo para que representara el sentimiento del Mundial. Agregué esos triángulos que simulan las cuerditas con triángulos que se usan para decorar. Intenté que los colores se complementaran con los personajes. Y también agregué esa textura de papel a las siluetas que les había hecho para que los personajes parecieran recortes. Me gustó bastante ese detalle. Y bueno, la verdad no hay mucho más que decir. Espero que les haya gustado el video. Les dejo en pantalla mis redes sociales. Nos vemos.